Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a Anime Corp. Hoy vamos a hablar de un anime quizás bastante conocido. Para muchas personas, este es el mejor anime de la historia. De hecho, hasta que se estrenó Souls of Frieren, era la serie mejor valorada en MyAnimeList por muchos usuarios y cuyo fandom se la pasaba boicoteando a cualquiera que la superaba momentáneamente. Hoy vamos a hablar de Fullmetal Alchemist, en concreto de Brotherhood. En un futuro me gustaría que comentáramos la de 2003, que está muy infravalorada. Brotherhood sigue la historia de Edward y Alphonse Elric, sobre todo de Edward, que es el protagonista, y su deseo de recuperar sus cuerpos, ya que los perdieron en un ritual alquímico para resucitar a su difunta madre. Edward entra a formar parte de los alquimistas nacionales, altos cargos del ejército, que dominan la alquimia y realizan investigaciones sobre esta. Gracias a formar parte de este grupo, tiene acceso a recursos que facilitan su viaje para recuperar su cuerpo, y el de su hermano. De su pueblo natal viajan a la ciudad central, al amparo de otro alquimista nacional llamado Roy Mustang, el cual conoce la problemática que sufren, de hecho lo descubrió él, y les apoya mientras tienen su propia trama para conseguir el mando del país. Los viajes de Edward y Alphonse, en primer lugar, hacen que se vean entremezclados con la trama de las piedras filosofales. Los hermanos pretenden buscarla o saber cómo se hacen, para recuperar sus cuerpos rompiendo las bases de la alquimia, del intercambio equivalente. En este proceso, en primer lugar, descubren que no es un mito su existencia, es decir, las piedras existen de verdad, y posteriormente conocen al Dr. Marco, que era el encargado de fabricarlas. Gracias a las pistas que van investigando durante los primeros compases de la serie, conocen que estas piedras filosofales, que aparentemente eran la solución a sus problemas, estaban fabricadas a partir de sacrificios humanos, por lo que tienen que sopesar esto para afrontar el hecho. Están aprovechándose del sufrimiento de cientos de personas, por lo tanto deciden no usarlas para solucionar sus problemas, no anteponerse egoístamente a lo pasado por las víctimas, utilizadas para crear las piedras. Conforme va desarrollándose la trama, van descubriendo los secretos del país, y cómo existe un gran entramado desde la fundación para sacrificar a la población en diferentes conflictos, y crear las piedras, pasando por una introspección y crecimiento de los personajes, con trama familiar de los hermanos Elric, con su padre, hasta llegar al villano final, que es Father, padre Uoto-san. Este ser no es un ser humano, es un homúnculo. Previamente a esto habíamos conocido a varios de estos seres no humanos, con habilidades y que movían los entresijos del país por orden de Father, que es el homúnculo creador. Esta serie utiliza una historia de recuperar los cuerpos de los hermanos Elric para contar una trama política tremendamente rica, además de profundizar en conceptos filosóficos y de la existencia humana, y de lo que nos hace humanos, todo ello rodeado por un tema que a mí personalmente me encanta, que es el ciclo del odio. Vemos el lado oscuro de las sociedades humanas, con aproximamientos a la maldad visceral y de lo que somos capaces de hacer en momentos desesperados. Los elegidos como sacrificio para el gran plan de Father se afirma que son la gente en la que se puede confiar que no huirán. Le realizan un perfil psicológico más o menos para identificar a aquellos que buscan sacrificarse y luchar por los demás, y eso se puede ver en todos y cada uno de ellos. Los hermanos Elric sacrifican sus cuerpos para revivir a su madre. Izumi Curtis sacrifica sus órganos para revivir a su hijo. Roy Mustang, aunque no entraría dentro de esto porque se especifica después y es al final, sacrifica su vista por Rita Houkei, y es forzado a hacerlo, realmente, no es él voluntariamente. Y luego está el caso de Van Hohenheim, que por el tema de la historia no sacrifica nada realmente, aunque si nos ponemos más específicos pierde la posibilidad de tener una vida normal, pierde a sus amigos y pierde parte de su humanidad al convertirse en una piedra filosofal humana. Todos ellos por tanto se puede decir que han perdido cosas, y excepto Hohenheim, todos por alguien más, por un ser querido. Por lo tanto, los homúnculos analizan los patrones conductuales y saben que no van a salir huyendo a la primera de cambio y van a luchar por los demás. En el caso de Hohenheim, se ve desde el principio ese carácter y posteriormente se enfatiza la postura con Trisa Elric y su familia. Este planteamiento de Van Hohenheim como un buen hombre, con una historia dura que justifica completamente sus acciones, sin intención de disculpar el hecho de que al final ha abandonado a sus hijos, es una de las grandes revelaciones de la serie, ya que durante toda la serie se vende al personaje como un mal padre, que abandonó a su familia, que debido a dejarles solos, la madre murió sola, y que esto no había sido olvidado por los hermanos. Sin embargo, cuando se revela Father, que es igual que Hohenheim, por haber utilizado su cuerpo para que el homúnculo del frasco fuera libre, se abre la veda para conocer a un personaje que hasta ese momento era un personaje muy odiado que subyacía. El pecado y el dolor de Hohenheim en su vida inmortal, soportando la carga de las almas de Jerjes, tiene un oasis cuando conoce a Trisa, pero vuelve a tener una falta en su haber cuando se ve obligado a abandonar a su familia, y un pesar que únicamente puede ser redimido al final de la serie, debido a que no pudo volver a ver a Trisa con vida, siendo esto algo que le torturará por los años.
La redención solo llega cuando se reencuentra con sus hijos, ocupando ese puesto como padre que había abandonado previamente, y reconciliándose con ellos. El más reticente al principio es Edward, que era el más hostil por lo que había vivido, pero tras conocer las circunstancias se va recuperando esa relación paterno-filial, culminando en el momento en el que al fin es llamado padre por Edward, materializando la reconciliación definitiva. Es al final de la historia cuando elige sacrificarse para recuperar a Alphonse, aportando la energía vital que le quedaba. Sin embargo, Ed lo rechaza, y tenemos el momento en el que se sacrifica su alquimia. Lo último que vemos del personaje está relacionado con este arco de redención masiva, que ya estaba presente desde hacía varios episodios. Regresando a la tumba de su mujer, Trissa había mandado un mensaje antes de morir, se lo dice a Pinaco, y esta a Ed, y es este el que se lo mencionó a Hohenheim. Este mensaje es que Trissa sentía no haber podido cumplir su promesa, de esperar a Hohenheim, algo que le rompe completamente, porque hasta el final intentó por cumplir su promesa, pero al final no pudo llegar a tiempo. En ese último encuentro frente a la tumba de Trissa le reconoce que pese a sus años de inmortalidad, que le daban sufrimientos, fue feliz gracias a Trissa, y a la familia que pudo formar con ella, y que pese a que durante años vivir tanto fue una molestia, ahora quería poder vivir un poco más para estar con sus hijos. Tras esto muere y Pinaco le encuentra de rodillas en la tumba de su esposa, con una sonrisa de felicidad, confirmando que pese a todo llegó a la redención y fue capaz de redimirse y disfrutar brevemente de sus hijos antes de reunirse con su esposa. Lo último que sabemos de este personaje es que su tumba fue colocada al lado de su esposa, y ahí descansará durante toda la eternidad. Otro aspecto muy interesante es que la serie es capaz de introducir una trama completamente accesoria, y que no tiene mucho que ver con la trama principal, y embeberla en la trama principal de una manera magistral y destacada. Estoy hablando de la trama de los príncipes de Qin, con Lin Yao y Mai Chang. Ambos tienen la misión de conseguir las piedras filosofales para ser el siguiente emperador, o conseguir el favor de este, y que su clan no sea maltratado ni destruido. Esa trama se soluciona con Lin consiguiendo la piedra, y asumiendo que el siguiente emperador será de su clan, pero ante las lágrimas de Mai, dice que aceptará bajo su protección al clan Chang, y al resto de clanes. Es una muy buena conclusión, pero lo verdaderamente bueno es el desarrollo, y las circunstancias que hay por medio. La trama de Chang no es mala, pero creo que está muy desnivelada respecto a la de Lin. Este personaje tiene una voluntad de hierro y es capaz de todo para conseguir su objetivo, aceptando la piedra filosofal que le introduce Father en su cuerpo, para, digamos, revivir al homúnculo Grid. Este personaje reaparece en la trama en el cuerpo de Link después de haber sido eliminado y reasimilado por Father. Por oponerse a él, Link acepta a Grid y le deja utilizar su cuerpo, pero le limita en sus acciones. Y solo es cuando Grid elimina al último de sus amigos, del anterior Grid, cuando la mentalidad de Grid empieza a colapsar presionada por la personalidad de Link. Link, que estaba con la misión de salvar a los suyos, se involucra con la memoria de Grid para hacerle recordar a sus amigos, y la importancia de estos, y posteriormente comparten el cuerpo como amigos. Incluso se llega a ver a ambas personalidades sufriendo cuando fallece Fu. Y hay un momento muy emotivo cuando Grid se sacrifica para salvar a Link de ser absorbido por Father, ayudando a la derrota final del villano y dándonos un gran momento de sacrificio y pérdida. Porque este planteamiento que es referenciado durante la pelea nos lleva a que Grid, el nuevo al menos, reconoce que toda la avaricia que él representa al final lo único que quería era tener amigos. Eso se ve al principio del combate y en el reconocimiento de la amistad con Link y el dolor de su marcha, y el impacto que tiene esta personalidad de Link posteriormente planteando la posibilidad de que se le ha pegado algo de Grid al querer aceptar a todos los clanes y a sus miembros y protegerlos. Creo que esta trama, en la que poco a poco se va penetrando y desarrollando la relación de Grid y Link, derribando esa coraza de Grid que parece incluso poética al ser un personaje que se endurece y que su ataque más importante es la fragilidad del carbón, es uno de los puntos a destacar. Pero es que aparte, Link tiene más desarrollo de su parte, de jefe y amigo, y de protección a los demás cuando Lan Fan pierde el brazo, y se plantea su debilidad. También lo vemos en su dolor con Fu, siendo algo que, si bien es cierto no es único de Link, el lamentar la pérdida de sus seres queridos es un momento trascendental para el personaje, por no haber sido capaz de protegerla. Por su parte, Fu, que tiene una enorme despedida junto con Buccaneer, siendo tremendamente útil en el combate para derrotar a Kim Bradley, y Lan Fan tienen sus tramas basadas en el vasallaje a su señor, el aprecio bidireccional que se procesan, y también la pérdida del brazo, de Lan Fan. Esta pérdida del brazo nos lleva a otro punto muy importante y es el uso de la dependencia, limitaciones funcionales, amputaciones, lesiones o resultados alquímicos abriendo un melón que no es muy empleado en los animes, como es el de la diversidad funcional. Muchos de los personajes principales o secundarios presentan alteraciones en la integridad de su cuerpo, caso aparte considero al de Alphonse, que luego mencionaremos cuando hable del personaje. Edward perdió su brazo para fijar el alma de su hermano y su pierna para revivir a su madre, y desde ese momento necesitó prótesis,
También tenemos el caso de Lan Fan, que es diferente al de Edward, porque a diferencia del protagonista que únicamente se siente limitado cuando se rompe la prótesis del brazo, en el caso de Lan Fan sí resulta un problema personal, importante, por la implicación de haber perdido y por la tradición de Fu de querer que Lan Fan vaya sin prótesis, cosas del honor familiar y la destreza en el combate. Winry es la encargada de las prótesis Automail, junto con su abuela, y va a trabajar a Rust Valley, y ahí vemos un pueblo entero repleto de personas que usan estas prótesis funcionales. También tenemos los casos de Buccaneer, que es uno de los principales hombres de confianza de la General Armstrong en Briggs. Otro ejemplo, pero algo diferente, es el caso del Teniente Havok, que en su enfrentamiento con Last pierde la sensibilidad y movilidad en las piernas. Al tener dañados los nervios, no es susceptible de recibir implantes Automail y por ese motivo debe retirarse del ejército. La imposibilidad de poder seguir continuando con su trabajo al lado de Roy Mustang se expresa prácticamente como un momento de luto para todos los personajes de ese grupo, y la decepción de Havok por no poder acompañar a su jefe y amigo. Sin embargo, esto le preocupa lo justo y necesario a Mustang, que no quiere dejar atrás a su compañero, y le dice que seguirá sin él, pero que le esperará. Finalmente, este personaje tiene su participación adaptada a las circunstancias, suministrando armamento para las fuerzas de Mustang. Y por último, el caso quizás más destacado y que más trascendencia tiene en la trama, que es la ceguera de Mustang, como peaje por ser forzado a abrir la puerta de la verdad. En este aspecto, y en lo relacionado a esta temática, destaca que esa dificultad visual manifiesta es asumida con gran voluntad, primero porque cuenta con un gran apoyo de Hawkeye, y segundo porque la voluntad férrea de liderar la recuperación de Amestris como nuevo líder supremo es superior a cualquier limitación. Cuando el Dr. Marco le plantea la posibilidad de curarle usando una piedra filosofal, lo rechaza hasta que Havok está recuperado. Con esto la serie nos normaliza situaciones complejas de dependencia, alteraciones corporales o limitaciones como algo cotidiano, sobre todo en el caso de los Automail, pero también intenta normalizar sin banalizar elementos tan complejos como es el quedarse un militar en silla de ruedas, o un caso algo diferente y que aún no hemos mencionado, la esterilidad provocada por la verdad en el caso de Izumi Curtis, más grave aún teniendo en cuenta el background del personaje y el dolor que le causó, que aparte de físico, que la obliga a estar en cama muchas veces es psicológico y emocional. Lo único que no me llega a convencer del todo es el trato a esta parte, es que parte de esa limitación física, algunas de las que más impacto tienen, la trama, como son la ceguera de Mustang y la inmovilidad de Havok, son fácilmente tratados y resueltos por el poder de la piedra filosofal, dando la sensación de que únicamente es un recurso emocional sin consecuencias. Es simplemente efectista, para crear coyunturas y crecimiento en los personajes, sin ser algo que llegue a ser permanente. Además, nos plantea la posibilidad de que si Edward pudo recuperar el cuerpo de su hermano sacrificando la alquimia, no se comprende el motivo por el que Izumi no hace lo mismo para recuperar sus órganos, aunque no se explica y no sé si se menciona en el manga. Otro tema, esta vez de extrema importancia, es el ciclo del odio, una temática que a mí me encanta y que hemos visto en innumerables series. De hecho tenéis un vídeo cuando hablé de Shingeki y este caso, y otras series relacionadas, pero un tema que siempre bien tratado deja su magia. En esta serie hay venganzas un poco más sutiles, cuyo impacto no se centra tanto en la venganza en sí misma, sino en una especie de trama del héroe trágico, como es el caso de Hohenheim, con Father, y su tiempo eterno para poder acabar con los planes del villano principal, el enfado de Yoki, con los hermanos Elric por quitarle la mina, que deja posteriormente una pequeña trama de desarrollo personal buscando ser importante, o la de las quimeras contra quienes les convirtieron en lo que son. Pero para mí hay dos que van muy destacadas por delante, y una de ellas es la base de una de las tramas principales. Hay que decir que esta trama de las venganzas es un juguete sexual de Envy, a lo largo de la historia, y todo gira en torno a él, pero menos las importantes. Estas dos, que como digo son las más importantes dentro de la serie, son la subtrama de Scar y la subtrama de Roy Mustang. La primera de estas es tangencial a la serie, y recoge el odio de un pueblo oprimido por Amestris, Ishbal, una especie de vengador, con el peso de la investigación de su hermano, jura acabar con los asesinos de su pueblo en la guerra. Una guerra que es continuamente referenciada y en la que los militares y alquimistas a partir de cierta edad participaron, algunos disfrutaron el momento como en el caso de Kimberly, pero en el resto de casos se trata de este momento como el genocidio de Ishbal, y uno de los momentos más dolorosos que vivieron, asumiéndose como perros del ejército, y sabiendo las consecuencias y magnitud de sus acciones. El que más refleja esto es Roy Mustang, que viendo lo ocurrido durante la guerra decide escalar en el ejército para cambiarlo desde dentro. Busca acabar con esas guerras y genocidios para que nunca más se produzca nada parecido. Como alquimista más poderoso, por usar la alquimia de fuego, es uno de los principales responsables sobre el terreno de lo ocurrido. Caso especial es el de Kimberly, que usaba una piedra filosofal durante este momento. Es en este momento cuando ambos, tanto Mustang como Scar, tienen el momento que cambiará sus vidas para siempre. En el caso de Scar, de manera absoluta, viendo morir a sus compatriotas y a su hermano. Tras esto, la ira es máxima, y asesina a sangre fría a los padres de Winry, que habían ido a la guerra
como médicos para salvar vidas. Scar continúa una espiral descendente de odio para acabar con los responsables de la matanza de Ishbal. El momento fundamental en este arco de venganza es cuando se encuentra cara a cara con Winry, y ella conoce que por su culpa sus padres murieron. Viendo la cara de la venganza y el odio que despierta en Winry, y sabiendo que todo lo que había hecho causaba un sufrimiento como el que él había sufrido, poco a poco va reconciliándose consigo mismo, y busca ayudar a continuar con el legado de su hermano. Su redención llega en el momento en el que se vuelve a encontrar con Winry y su participación en la guerra, con una culminación final en la pelea contra King Bradley, en la que ya no solamente utiliza la alquimia destructiva, sino también la alquimia de creación. El final de la serie le deja como el encargado de recoger los vestigios de su cultura y civilización, y hacerla resurgir con el apoyo de un nuevo gobierno. En el caso de Mustang, el arco de venganza no empieza en Ishbal, aunque como he mencionado sea fundamental en su historia. El arco de venganza de Mustang se va trabajando a fuego lento, desde la muerte de Miles Hughes, y es en su enfrentamiento final con Envy cuando todo se resuelve que se ve el punto álgido de ese arco de la venganza, cuando Mustang tiene delante de sus narices al asesino de su mejor amigo, la ira de su pera, y está preparado para calcinar hasta las últimas células de Envy. Al final solo la participación de Hawkeye y del resto del grupo puede acabar por calmar a Mustang, que estaba cegado por la sed de venganza. De una forma bastante conveniente en el guión, Envy no es asesinado por Mustang, que consigue mantener la integridad de su personaje, sino que este se arranca la piedra filosofal y se desintegra mientras llora, porque todo lo que había hecho era por envidia hacia los humanos, a los que consideraba inferiores. Ambas derivas vengativas son las principales de la serie, y tienen una conclusión que acompaña al personaje de un crecimiento personal, y de una gran capacidad de aceptación de la historia. Al mismo tiempo que los redimen y los salvan de caer en un pozo sin salida, sobre todo en el caso de Scar, que trata de la venganza como una subtrama principal, y deja un gran desarrollo de personaje. Vamos a meternos ahora en un punto complicado y es la gran carga política de la serie, tratando a Amestris como una nación imperialista, en el sentido de ir añadiéndose territorios y que durante siglos ha generado una cantidad inmensa de fallecimientos, alentando revueltas, masacres y guerras, tanto internas como externas, todo ello para el plan final de Father de abrir la puerta y apoderarse del poder de Dios al convertir a todo el país en una gran piedra filosofal, dejando de lado elementos fantásticos. El juego de poder tiene su gran contraparte en el pueblo oprimido, que en este caso es Ishbal, y su vengador que es Scar. Amestris es una gran nación militarista, con una cabeza visible que es King Bradley, y debido a esto no son pocas las veces que se puede ver el impacto de la guerra y la importancia del ejército, ya sea por sentido del deber, un verdadero impulso reformista, por patriotismo o simplemente por sadismo, como es el caso de Kimberly. En Amestris se muestra una nación que está basada en la acción del ejército. Uno de los elementos iniciales que se nos muestra en la serie es la población de Reol, que los hermanos Elric salvan de las manos de un falso profeta, lo que tiene el caldo de cultivo perfecto para que se inicie una revolución regional provocada por el ejército que, en definitiva, es una matanza al servicio de los intereses de los homúnculos y de Father. El ejército de Amestris tiene una implicación fundamental como herramienta útil para los homúnculos, aunque tiene diferentes facciones como el norte de Briggs, al mando de la general Mira Armstrong, o el ejército del este dirigido por Grumman, que acabaría dirigiendo el país al final de la serie. En la serie aparecen 3 reformadores destacados para las 3 naciones, que se mencionan. 2 de ellos acaban buscando y encontrando soluciones a los problemas internos de sus respectivas naciones, y me refiero a Mustang y a Lin Yao. El primero, desde la guerra de Ishbal, sabía la necesidad de cambios y acabar con los homúnculos, creando un vacío que se debe llenar, primero por Grumman como transición y posteriormente llegaría Mustang. En el caso de Lin del país de Xin, es la obtención de la piedra filosofal, y como Lin promete acabar con la tradición de un clan oprimiendo al resto, o adoptando al resto de clanes y protegiéndolos. Parecido a esto, Roy Mustang propone una nueva forma de relacionarse con Ishbal y Amestris, reparando los errores del pasado. Es aquí donde entra el tercero, que como habéis imaginado es Scar, que actuará como una especie de líder religioso cultural para su pueblo, habiendo salvado a su pueblo después del genocidio y la discriminación. También tenemos la figura de Miles, en contraposición con Scar. Ambos buscan lo mismo, ambos son ishbalíes, pero uno busca cambiar el sistema desde dentro y el otro destruirlo. Al final la postura que triunfa es mixta, porque el sistema colapsa y tras esto se utiliza el sistema para corregir el sistema. Este elemento social aplica un darwinismo social, muy interesante de ver porque el general Raven habla de pueblos destinados a ser sometidos por otros para alzar a los más fuertes. En este contexto y debido a que Raven al final era parte de los, digamos, pueblos débiles sometidos a la voluntad de los homúnculos, se aplican estos principios de darwinismo social a los pueblos que Amestris había sometido durante generaciones, lo cual viene muy a cuento con la temática y aura de la serie, que se maneja de una forma bastante politizada en estos términos, y que sabe usar perfectamente la política en la trama. La estructura de mando en el ejército es la que podríamos imaginarnos, con rangos y el respeto protocolario, según sus valores militares y méritos. Esto es algo a lo que no se acostumbra Edward,
que con su estatus de alquimista se encuentra a un nivel muy elevado dentro de la estructura. El sistema militar de Amestris, a menos en lo referente a la ciudad central, está podrido. Los cabecillas buscan la vida eterna con las falsas esperanzas de Father, mientras llevan al país al matadero. En el caso del norte se puede ver la camaradería y una especie de mente colmena, y espíritu familiar entre los militares al mando de Mira Armstrong. Caso parecido ocurre con los hombres de Mustang, entre los que se ve una amistad que va más allá de servir en un mismo lugar. El caso de Havoc cuando este se ve apartado del servicio es muy llamativo porque no es un hombre de Mustang, es verdaderamente un amigo. Y así se lo hace saber Mustang. También pasa similar con Alex Louis Armstrong, con su gente como Maria Ross, acusada falsamente de la muerte de Mace Hughes. Todos esos personajes y los sin nombre que participan en la guerra contra Father son la esperanza de la regeneración del país. Amestris no solamente actúa como una potencia militar, sino que además practica el exterminio, teniendo como el elemento central a los isbalíes, que se ven despojados de seres queridos, su hogar y son desplazados a campos de refugiados. No voy a poner nombres porque creo que es de mal gusto, pero creo que es fácil de identificar con varios momentos de nuestra historia reciente y no tan reciente. La historia de fondo es bastante dura y justifica perfectamente los traumas y aristas de los personajes en lo relacionado con la guerra. Kimberly, como ya hemos visto, es un caso diferente, busca una especie de libertad basándose en la belleza de la destrucción y en la justicia del campo de batalla, aceptando su muerte si llega en combate y justificando sus acciones con esa especie de romantización de la guerra. En la práctica es un psicópata como pocos, que solo encuentra satisfacción en las matanzas, y que al final ese pensamiento de mantenerse firme en las convicciones ayuda a los protagonistas en su combate contra Pride. Es un elemento disruptivo, no va con los homúnculos sino que los utiliza para tener un entorno adecuado para él. Evidentemente todo piedra filosofal mediante. Este comportamiento de Kimberly es castigado por el ejército tras la guerra, porque aunque útil es demasiado disruptivo y caótico para sus planes. Aunque al final es una pieza más del ajedrez de Father. Otro de los elementos ocultos del entorno militar se encuentra entre los alquimistas y me refiero a Shaw Tucker, este padrazo y marido del año agobiado por las deudas para conseguir el grado de alquimista, convirtió a su esposa en una quimera y años más tarde, quimerizó a su hija fusionándola con su perro. Encima, son quimeras chusteras, porque posteriormente encontramos soldados quimera, que aunque hayan perdido sus vidas, sus cuerpos no son algo que podamos decir incómodos, y pueden tener nuevas vidas relativamente normales. Sin embargo, la quimerización de Nina, su hija, la deja convertida en un perro medio parlante y una escena muy oscura. Este hecho, aparte de demostrar nula inteligencia por parte de Shaw, porque no era tan difícil que le pillaran y entonces todo lo que había hecho no servía para nada, también demuestra un estado completamente enajenado en el que se pone la ciencia por encima de todo. Es la versión turbia del Mad Scientist que vimos en el vídeo de Steins Gate. También nos abre un melón muy importante, y nos plantea una pregunta: ¿se puede jugar con los tabúes de la alquimia? La verdad es que es muy interesante porque cuando le dice a Edward que él tiene que entender lo que ha hecho, es en parte muy cierto, los hermanos rompieron el tabú. También pasó con la gente de Jerjes, con la maestra de los hermanos Elric, Izumi Curtis, o con Roy Mustang. Aún no logro entender y espero que me lo digáis en los comentarios porque Shaw Tucker, con su alquimia humana, no abrió la puerta, y tampoco Edward cuando usó su esperanza de vida, para no morirse en el norte. Sin embargo, la quimerización es evidentemente ilegal con humanos, de hecho, las otras quimeras son trapos sucios de la sociedad y cartas secretas de los homúnculos. Y la alquimia es una forma de poder científico, por lo que es la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de saberes y de inventar lo que lleva al final al ser humano a romper los tabús. En definitiva, es la búsqueda de la verdad, o como decía el Dr. Marco, la verdad más allá de la verdad. Esa frase realmente vale absolutamente para todos los elementos de la serie, incluso también la enseñanza alquímica del todo es uno y uno es todo. Tiene diferentes lecturas con la figura del dios de este universo, y la lectura filosófica alquímica del ciclo de la vida, porque por una parte todos formamos parte de un ecosistema, que se recicla y se reutiliza a todos los niveles, pero al mismo tiempo la verdad, el dios de Fullmetal es todo, y a la vez nosotros mismos, pudiéndose ver todo esto en algo tan simple y que aparece tanto en la serie como el Uroboros, del dragón comiéndose la cola, que es el principio y el fin de todo, siendo este un concepto del infinito que representa la unidad del todo, y el ciclo de creación-destrucción que representa también los brazos de Scar, y la naturaleza misma de la alquimia. Todas estas roturas del tabú, a excepción de la de Mustang, que es un mecanismo forzado para abrir la puerta, responde a un deseo tan humano como el de querer cumplir un deseo. El homúnculo del frasco quería ser libre, y para ello sacrificó a la gente de Jerjes. Los hermanos Elric querían devolverle la vida a su madre, e Izumi Curtis quería devolverle la vida a su hijo, todos por egoísmo, entendible pero egoísta. De hecho, eso les causa sufrimiento, porque al menos en los casos de Elric e Izumi, se pensaba que al fallar la transmutación humana, habían matado otra vez a sus seres queridos. Luego supieron que no se podía realizar con éxito. El caso de Shaw Tucker es sin duda el peor porque igualmente es por egoísmo y desesperación, pero en el proceso de forma totalmente demencial sacrifica todo lo que se presupone que alguna vez fue importante para él, por la ciencia y por su propia locura. Salvajada de padrazo del año que muestra la mayor oscuridad que tiene alguien en su interior en toda la serie. Quizás se podría comparar con Father, pero entre que no es humano, se ha despojado de sus pecados y que no tiene vinculación ninguna
es otro tipo de maldad. Incluso Pride, King o Greed muestran en mayor o menor grado rasgos más humanos que los de Tucker, matanzas aparte, pero creo que el error estaría en deshumanizar a Shaw Tucker. Es un humano, posiblemente lo más bajo de un surhumano, pero es uno al fin y al cabo. Otro concepto fundamental que tiene Fullmetal Alchemist Brotherhood es el duelo, y esto va en relación con todo lo anterior, porque el duelo no solo va de la muerte de alguien, tenemos el caso de duelos por estilos de vida, o una continuidad como es el caso de Havok, que se ve obligado a abandonar su vida como soldado y hombre de confianza de Mustang. Pero también sus amigos deben hacer algo similar, el duelo de Scar con su hermano, que se ve superado, cuando decide utilizar la alquimia creadora. Un gran ejemplo de duelo muy bien desarrollado es el de Winry, que pierde a sus padres muy jóvenes y eso le llama a trabajar como una especie de semimédico, podríamos decir, una especie de ingeniera que luego hace cuidados sanitarios. Además, como hemos visto, se encuentra con el asesino de su familia, y llega a perdonarle, pero uno de los más complejos es el que sufre Alphonse por su cuerpo. Un momento muy infravalorado es el capítulo en el que se encuentra con la armadura de Barry the Chopper, que también está animada con su alma, y este le dice que puede ser una creación de su hermano. Esto genera una mini ruta argumental en la que Alphonse se encuentra cara a cara contra Edward. Finalmente se conoce que mientras Alphonse se pensaba que estaba viviendo una gran mentira y eso le estaba trastornando, Edward solamente estaba preocupado por su hermano, por si su hermano le odiaba, demostrando que la preocupación que siente Ed por su hermano despojado de sueños, de cuerpo y de sentidos era máxima. El duelo de Alphonse por su cuerpo se palia por la gran convicción de que podrá recuperar sus cuerpos. Esta parte es muy interesante porque es la lucha del ego propio de Alphonse, del yo, su lucha por autopercibirse como un ser autónomo y una persona independiente ante la duda que Barry mete en su mente. Sin embargo, los hermanos deben hacer frente a perder miembros, o la totalidad de su cuerpo, la muerte de su madre, que es un duelo mal llevado que les lleva a romper el tabú de la alquimia, la quema de su casa y el momento mágico de nunca olvidar, el 3 de octubre. Con la quema de su casa y su viaje para convertirse en alquimista. Este desarrollo se va afianzando con el tiempo, y llega incluso el momento en el que el propio Alphonse rechaza su propio cuerpo porque no le sería útil en combate, para después dejar a su hermano el trabajo restante y esperarle. Esto demuestra que han sido capaces de superar todos los duelos, todos los problemas y han crecido como personas hasta relativizar cosas tan importantes para ellos como es el recuperar su propio cuerpo. La explicación del duelo más simbólica creo que llega en un momento muy temprano, cuando están en Liore, que se encuentra con Rose Thomas, que al principio su dolor por la pérdida de su novio la convertía en una víctima de los engaños del padre Cornelo. El momento en el que se cree, con todo su ser, que hay una posibilidad de revivir a su novio, igual que les pasó a los hermanos Elric con su madre, está perdida. Edward en ese episodio comenta la historia de un héroe que se acercó demasiado al sol, y acabó pagando por ello. Entiendo yo que se refiere al mito de Ícaro con sus alas, que eran de cera, acercándose al sol, porque encima el dios Leto parece que sea un dios sol o algo así. Además el sol y la luna son importantes en la mitología de la serie para poder abrir la puerta de Dios por parte de Father. En el eclipse, cuando todo el episodio pasa, la piedra filosofal fake de Cornelius se destruye. Rose intenta que se la den hasta que finalmente afronta la realidad de que no es posible revivir a alguien, y pregunta que a qué se aferrará para seguir adelante. Edward le dice que se levante y siga adelante, que no necesita nada a lo que aferrarse para vivir, y puede vivir por sí misma. Y gracias a esas palabras, crudas y directas, es capaz de sacar fuerzas y seguir adelante, aceptando el fallecimiento de su novio. El final de Fullmetal es uno de los mejores finales de la historia del anime, siendo capaz de cerrar una historia tan buena, perfectamente. La forma en la que cierra la trama del homúnculo del frasco uniéndose con Dios y siendo atrapado por la verdad, entiendo yo que devuelto en el frasco del que quería escapar, la forma que tiene Alphonse de sacrificarse para reencontrarse con su cuerpo y dejar todo en manos de Edward, el final del combate, la despedida de Hohenheim, de la que ya hemos hablado, y el amor y la propuesta de Edward a Winry, usando la alquimia para ello. No sé vosotros, pero pocos animes tienen un final a la altura de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pero me quedo con dos partes que son las más interesantes, que es la forma perfecta de solucionar el problema, que plantea la serie de base, la solución al problema de los cuerpos. Sacrificando la alquimia, Edward resuelve el problema de la alquimia con la alquimia. Es sin duda un momento histórico del manga anime, que responde a una trama de fondo a lo largo de la serie vinculada con el pasado de los protagonistas, con el momento en el que Edward es capaz de regresar y le promete al cuerpo de su hermano que regresará, y con los desvanecimientos de Alphonse. Es este momento el que cierra perfectamente la trama base, y culmina una increíble historia. Al final hay un paralelismo entre la alquimia, que es algo que aproxima a los alquimistas a Dios, y que la forma de solucionar el problema sea asumiendo las limitaciones del ser humano y sacrificando aquello a lo que se da mucho valor en la serie, pero que al final es lo menos importante que tiene esos seres humanos. Cuando sacrificas la puerta de la verdad, Dios le dice que será un humano normal, y Ed le dice que siempre lo fue. Además, fue uno que no pudo salvar a una niña convertida en quimera. El otro punto importante del final es la intrahistoria del homúnculo del frasco. Esta historia es transversal a toda la historia de la serie, y además nace de algo puro, que al final acabas empatizando con el deseo, evidentemente no con los métodos, y es el deseo de libertad que tiene y cómo hace todo, únicamente por ser libre.
pero al final ese deseo de libertad, de alejarse de los humanos perdiendo sus pecados simplemente, lo sitúa como un esclavo de la libertad, y al final sus acciones le llevan a repetir su destino eternamente. Pese a haber capturado a Dios por su deseo de no someterse a nadie y ser libre, es el menos libre de todos. Finalmente se rompe la regla de la alquimia, la base de la serie era intercambios equivalentes, pero al final los hermanos deciden relativizar esto y prometer devolver más de lo que recibieron, para recuperar sus cuerpos. Fullmetal se mete con el tema religioso espiritual, tema político, militar, tema del racismo y genocidio, tema del tabús, humanos y los límites de la ciencia, búsqueda de conocimientos, y se podía hablar mucho de cada uno de estos puntos, individuales, y sí que los iremos comentando con el tiempo. Recordad que tenéis en el canal una lista con los vídeos que funcionan a modo de top personal de las series, y películas, productos de animación en general, que voy viendo y que voy haciéndole vídeo. Recordad suscribiros y darle like y compartir y comentad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.